Salmo capítulo 2, versículo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. La rebelión comienza en la mente, en el rincón más oscuro del corazón humano. El Salmo plantea una pregunta crucial. ¿Por qué los pueblos se alzan contra el Creador del universo? ¿Por qué se dejan consumir por pensamientos vacíos, luchas sin sentido? A lo largo de la historia, las naciones han creído que pueden desafiar la soberanía de Dios. Pero esta rebelión es como un castillo de arena. No importa cuán grande sea, no resistirá ante el viento de la verdad divina. Explicación del versículo. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la futilidad de rebelarnos contra Dios. Los pensamientos humanos de rebeldía, por más que nos parezcan poderosos, son vacíos y vanos. Los planes humanos están condenados al fracaso si no están alineados con la voluntad divina. Versículo Salmo 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra, y los príncipes consultarán unidos contra Jehová, y contra su ungido, diciendo: los reyes y príncipes del mundo se alzan, confiados en su poder, creyendo que pueden derrocar al Rey eterno. Se reúnen tramando en conjunto, pensando que pueden despojar a Dios de su trono. Pero lo que no comprenden es que sus esfuerzos son inútiles ante la soberanía de un Dios que tiene el control absoluto del universo. El Salmo nos muestra la arrogancia humana al pensar que pueden desafiar la autoridad de Dios. Explicación del versículo. Este versículo refleja la conspiración humana contra Dios y su ungido, el Mesías. A pesar del poder de los reyes y príncipes de la tierra, sus esfuerzos son frágiles y están destinados a fracasar, ya que luchan contra el poder divino que no puede ser derrocado. Versículo 2:3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este versículo revela el deseo de las naciones de liberarse de las ligaduras y cuerdas que representan las leyes divinas, los principios de justicia y moral que Dios ha establecido para el bien de la humanidad. Se busca rechazar la verdad, la justicia y el orden que provienen de Dios, queriendo vivir según sus propios deseos, sin restricciones divinas. Pero lo que no saben es que, al rechazar esas cuerdas, se están alejando de la verdadera libertad que solo Dios puede ofrecer. Explicación del versículo. Los hombres desean liberarse de las restricciones morales que Dios ha puesto, pero esta falsa libertad solo trae caos y destrucción. Las ligaduras y cuerdas son símbolos de la justicia divina que guía a la humanidad hacia el bien. Rechazarlas significa perderse en el caos. Versículo 2:4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Mientras los reyes de la tierra planean en secreto, Dios observa desde su trono celestial, y en lugar de preocuparse, se ríe de la vanidad de sus esfuerzos. Esta risa no es malicia, sino una manifestación de la seguridad y el control de Dios. Lo que los hombres ven como una rebelión poderosa, Dios lo ve como un intento inútil, destinado a fracasar. Nadie puede desafiar a Dios y prevalecer. Explicación del versículo. El versículo muestra la superioridad de Dios sobre los esfuerzos humanos. Aunque los hombres tramen contra Él, Dios no se altera ni se preocupa, porque sabe que sus planes no tienen fundamento frente a su poder eterno. La risa de Dios es una expresión de su soberanía y control. Versículo 2:5. Luego hablará a ellos en su ira, y los turbará con su soreste. El tiempo de la risa de Dios llega a su fin, y cuando Él decide actuar, lo hace con una ira justa, como respuesta al mal y la rebelión. Esta ira no es impulsiva ni ciega, sino un juicio perfecto que trastorna el corazón de aquellos que se oponen a Él. La reacción de Dios es firme y definitiva, y no hay escape de su justicia. Explicación del versículo. Dios, aunque paciente, no permanecerá en silencio ante la rebelión. Cuando Él decida actuar, su ira será inquebrantable y justa, trayendo juicio sobre aquellos que desafían su soberanía. Este versículo subraya la inevitabilidad del juicio divino para los que se resisten a Él. Versículo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, en medio de la rebelión.
Dios establece su plan. Ha colocado a su rey sobre Sión, el monte santo. Este rey es el Mesías, el ungido, quien gobernará con justicia y sabiduría. Su soberanía es inquebrantable y su reino no será desafiado. Aunque los hombres intenten derrocarlo, el rey divino está establecido y su reinado es eterno. Explicación del versículo. Este versículo revela la seguridad del reinado divino. Dios ha establecido al Mesías como rey sobre Sión, y aunque los hombres intenten desafiarlo, su soberanía nunca será derrotada. El reino de Dios es eterno y su voluntad prevalecerá. Versículo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este versículo es una proclamación de la relación especial entre Dios y su Hijo, el Mesías. El decreto es claro y definitivo. El Mesías es el Hijo de Dios, quien ha sido enviado a gobernar con autoridad divina. Este es un anuncio de victoria, un recordatorio de que el poder del Mesías está respaldado por él mismo, Dios que creó todo el universo. Explicación del versículo. Dios declara al Mesías como su Hijo, quien tiene autoridad sobre todas las cosas. Este versículo resalta la relación única entre el Padre y el Hijo y la certeza de que el Mesías gobernará con poder divino y autoridad absoluta. Versículo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios extiende una promesa de dominio eterno al Mesías. Pídeme y te daré las naciones. Este versículo resalta el poder absoluto que el Mesías recibirá sobre todas las naciones del mundo. No solo tendrá dominio sobre una región, sino que su autoridad se extenderá a los confines más lejanos de la tierra. Este es un reino eterno, inquebrantable y lleno de justicia. Explicación del versículo. El versículo refleja la magnitud del poder otorgado al Mesías. Dios le ofrece dominio sobre todo el mundo, prometiéndole las naciones como su herencia. Este poder es absoluto, y su reino será para siempre. Versículo Salmo 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Este versículo muestra la justicia implacable del Mesías. La vara de hierro es un símbolo de la autoridad divina, con la que el Mesías destruirá a aquellos que se opongan a él. La imagen del alfarero desmenuzando un vaso roto nos recuerda que la rebelión no quedará impune. Todo lo que se oponga a la voluntad de Dios será destruido sin piedad. Explicación del versículo. Este versículo destaca la firmeza de la justicia de Dios. Aquellos que se opongan al Mesías serán destruidos, como un vaso frágil que se rompe al ser golpeado. La vara de hierro simboliza la fuerza y la autoridad divina que no dejará espacio para la maldad. Versículo Salmo 2:10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Dios, en su sabiduría, les habla a los gobernantes de la tierra, los invita a ser prudentes, a reconocer que su soberanía es inquebrantable, les amonesta para que acepten su corrección y actúen con sabiduría, reconociendo que su justicia es la única verdadera. Los reyes y príncipes deben reconocer su autoridad si desean prosperar. Explicación del versículo. Este versículo es un llamado a la humildad para los líderes terrenales. Dios les pide que actúen con sabiduría, acepten su amonestación y reconozcan la autoridad divina. La verdadera justicia proviene de Dios, y aquellos que la aceptan tendrán paz en sus reinados. Versículo 2:11. Este versículo nos invita a servir a Dios con reverencia y respeto, reconociendo su poder y soberanía. El temor aquí no es miedo, sino una actitud de veneración hacia el Creador. A la vez, nos llama a disfrutar de su presencia con alegría, porque aunque Dios es un Rey justo y poderoso, su amor y gracia nos llenan de gozo. Explicación del versículo. Este versículo nos enseña que el servicio a Dios debe ser acompañado de respeto y humildad. No es un temor paralizante, sino un reconocimiento de su grandeza, que nos llena de alegría al saber que estamos bajo su cuidado. Versículo 2:12. Besad al Hijo, no sea que se enoje, y perezcáis en el camino cuando se inflame de ira de repente.
Finalmente, el Salmo hace un llamado urgente a la rendición al Hijo de Dios, el Mesías. El besar al Hijo simboliza la sumisión y la aceptación de su soberanía. La advertencia es clara. Si no reconocemos al Hijo, si no nos sometemos a Él, nos enfrentaremos a la ira de Dios que se desatará de repente. Explicación del versículo. Este versículo nos insta a reconocer la autoridad del Mesías y someternos a Él. La ira de Dios es justa y llegará repentinamente sobre aquellos que persisten en la rebelión. La rendición a Cristo es esencial para evitar el juicio y encontrar la paz. Reflexión sobre el Salmo 2. El Salmo 2 es una poderosa proclamación de la soberanía divina sobre toda la creación. Un llamado a la humildad para los reyes y gobernantes del mundo, y un recordatorio de que, a pesar de los intentos humanos de rebelión, Dios tiene el control absoluto de la historia. Este salmo no solo revela el conflicto entre la humanidad y el reino de Dios, sino que también muestra la inevitable victoria del Mesías, quien reinará con justicia y poder eterno. Cada uno de los 12 versículos es una pieza de un rompecabezas que nos invita a reflexionar sobre el poder divino, la rebelión humana y la gracia disponible para aquellos que se someten a la voluntad de Dios. La rebelión humana, versículos 1-3. El Salmo comienza con una pregunta profunda. ¿Por qué las naciones se rebelan contra Dios? El Salmo nos lleva a cuestionar la naturaleza de la rebelión humana. Los pueblos y reyes de la tierra intentan liberarse de las ligaduras y cuerdas que representan la moral y las leyes divinas, pero estos esfuerzos son vanos. Los hombres, cegados por su orgullo, creen que pueden desafiar la autoridad del Creador, pero al hacerlo, se despojan de la verdadera libertad que solo Dios puede dar. Este rechazo a la justicia divina solo genera caos, pues el verdadero orden solo se encuentra en someterse a la soberanía de Dios. La respuesta divina, versículos 4-6. Mientras los humanos traman en vano, Dios no se altera. La risa de Dios en estos versículos es una manifestación de su absoluta soberanía. En su mirada eterna, los planes de los hombres parecen frágiles e insignificantes. Sin embargo, la ira divina no es algo que se toma a la ligera. Dios, en su justicia, responderá a la rebelión humana con juicio. Este versículo nos enseña que, aunque el mundo se agite con planes y conspiraciones, Dios tiene un plan eterno e inquebrantable, y nada puede detenerlo. La autoridad del Mesías, versículos 7-9. El corazón del Salmo se encuentra en el reconocimiento del Mesías como el Rey divino. Dios declara al Mesías como su Hijo, un Rey eterno que tiene autoridad sobre toda la tierra. Este Rey no solo reinará sobre una nación, sino que tendrá dominio sobre todas las naciones del mundo. La autoridad del Mesías es absoluta, y su reino no será derrotado. Este versículo nos recuerda que el Mesías, quien es el Hijo de Dios, gobierna con justicia y poder, y su autoridad no tiene límites. Dios le ofrece el dominio sobre todo el planeta, prometiéndole como herencia las naciones y los confines de la tierra. El juicio y la justicia de Dios, versículos 9-12. A lo largo del Salmo, la justicia divina es una constante. Los que desafíen la soberanía del Mesías serán quebrantados con una vara de hierro, como un vaso de barro desmenuzado. Esta imagen muestra que aquellos que persisten en su rebelión enfrentan la destrucción. Sin embargo, el Salmo no es solo un mensaje de juicio, sino también una invitación a la rendición. Dios insta a los reyes y jueces de la tierra a actuar con sabiduría, a reconocer la autoridad de su Hijo y a someterse a Él. El besar al Hijo simboliza un acto de sumisión y respeto. Si los gobernantes se rinden a la voluntad divina, encontrarán bendición y paz. Si se resisten, enfrentarán la ira de Dios. Este versículo es una advertencia y una oportunidad. Reconocer al Mesías antes de que sea tarde. La bienaventuranza de los justos, versículo 12.
El Salmo termina con una bendición para aquellos que se someten a la autoridad del Hijo. Bienaventurados todos los que en Él confían, dice el último versículo. Esto nos muestra que el camino de la sumisión a la voluntad de Dios es el camino de la verdadera paz y alegría. Aquellos que se someten al gobierno divino encontrarán refugio y protección, mientras que aquellos que se rebelan solo encontrarán juicio. La bienaventuranza aquí es para aquellos que confían en el Mesías y reconocen su soberanía. Reflexión final. El Salmo 2 nos presenta un contraste claro entre la rebelión humana y la soberanía divina. Mientras los hombres luchan por su independencia, Dios ha establecido un Rey eterno sobre Sión, el Mesías, que ejercerá justicia sobre todas las naciones. La rebelión contra Dios es vana, y el juicio es inevitable para aquellos que resisten la verdad. Sin embargo, el Salmo también nos ofrece esperanza, pues aquellos que se someten al Mesías y reconocen su autoridad recibirán paz y bendición. El mensaje es claro, el reino de Dios es seguro y al final su voluntad prevalecerá. Este salmo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia sumisión al Rey Divino, el Mesías, y nos invita a confiar en Él, pues en su soberanía encontramos la verdadera libertad, paz y salvación. Haz que tus hijos disfruten aprendiendo sobre Dios. Descubre nuestro kit de actividades bíblicas ahora y fortalece su fe de manera divertida. Descarga tu ejemplar en el enlace de la descripción.